Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, o día 8 de febrero del 2024. Pues hoy vamos a comenzar a estudiar uno de los más importantes capítulos del libro del Apocalipsis, que es el capítulo 7. Ayer, como dije, en la escuela de ayer, cuando estudiamos el capítulo 6, dije que este capítulo 7 es un paréntesis en el libro del Apocalipsis. ¿Esto qué significa? Bien, pues muy sencillo, que el capítulo 7 del Apocalipsis no sigue un orden cronológico, es decir, no sigue cronológicamente al capítulo 6 que estudiamos ayer. Estuvimos viendo ayer que, cuando Jesús abre el sexto sello de ese rollo, pues lo que viene es el fin del mundo. Los malvados, la élite satánica mundial, se esconde en los refugios subterráneos, se esconde en el interior de las montañas, pues para evitar la ira de Dios y del Cordero, pero no pueden. Ellos piden a las montañas que caigan sobre ellos para ocultarse de aquel que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y de la ira del Cordero. Es decir, lo que se describe ahí es la venida gloriosa ya de Cristo a la tierra, el fin del mundo, el fin de esta civilización. Y aquí, en el capítulo 7, pues lo que vemos es un paréntesis, no sigue en orden cronológico a lo que viene relatado en el capítulo 6. Bien, pues voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Dice, después de esto, ¿después de qué? Pues después de lo que viene relatado en el capítulo 6 del Apocalipsis, cuando viene el fin del mundo, cuando viene la ira de Dios y del Cordero. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos 4 ángeles no tienen que ver nada con los 4 querubines. Recordad que el Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre los querubines que están alrededor del trono de Dios y los ángeles de Dios. Son seres celestiales muy diferentes. Ángeles se refiere a varones celestiales, así se les llama en la Biblia, son varones del cielo, son humanos, seres humanos, pero celestiales e inmortales. Esos son los ángeles de Dios, así los describe la Biblia como varones del cielo, varones celestiales. Y no tienen alas, por supuesto. La Biblia jamás dice que los ángeles tengan alas. Eso es un cuento chino, una fábula mentirosa que se inventó la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra hace muchos siglos, pintar a los angelitos con alas. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se vea ángeles alados, ángeles con alas. ¿Que pueden volar? Sí. ¿Que pueden desplazarse por el aire? Sí. Pero jamás dice la Biblia que su aspecto sea como eso, con alas. Bien, por eso que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí cuando habla los 4 ángulos de la tierra se refiere al norte, al sur, al este y al oeste. No tiene que ver nada, eso no significa que la tierra sea plana o sea cuadrada. No, significa que estaban en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Eso es lo que significa en el Apocalipsis los 4 ángulos de la tierra. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra. Es decir, en ese momento, pues el viento se va a retener en toda la tierra. No habrá viento, así lo dice. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. De repente, todo el viento que hay en la tierra se va a parar. Es lo que está diciendo esta profecía. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, subía del oriente, que es del oriente de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Fijaos, el Apocalipsis, igual que habla de un sello de la bestia, la marca de la bestia, marca y sello es lo mismo, también el Apocalipsis habla del sello del Dios vivo, del sello del Dios Padre. Cuando habla aquí del Dios vivo se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, no se refiere a Jesús. Hay una marca de Dios que van a tener todos los siervos de Dios, igual que habrá una marca de la bestia que será puesta en la frente y en la mano derecha, que va a servir para comprar y vender. Por Dios también tiene su propio sello, con el cual va a sellar a todos sus siervos. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Van a ser los verdaderos siervos de Dios los que van a ser sellados en sus frentes. Igual que la bestia también va a sellar en la frente a todos sus servidores, la marca de la bestia. También Dios va a sellar en la frente a sus servidores. Fijaos, el terrible engaño de Satanás cuando comienza el reinado de la bestia es que la bestia va a decir que ese sello, esa marca, con el 666, el nombre de la bestia, pues dirá que es el sello de Dios, que es este sello de Dios, y va a ser el terrible engaño. Van a decir que el sello de Dios va a ser esa marca que la bestia va a poner en la frente y en la mano derecha. Pero el verdadero sello de Dios es este que van a poner en la frente de los siervos de Dios. Y hoy el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel sigue existiendo y va a haber un grupo selecto, escogido de israelitas que evidentemente van a seguir a Jesús, como veremos después. Serán verdaderos cristianos, que seguirán al Cordero. De todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. Fijaos que aquí está dando números, menciona el número de 144.000, ahora menciona aquí el número de 12.000. Son cifras absolutamente literales. Son números literales. Todos los números, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Las figuras son simbólicas, los números son literales. 7 sellos son 7, no son 8 ni 54, son 7 sellos. 7 trompetas serán 7, 42 meses serán 42, 12.000 serán 12.000 de cada tribu de Israel. 144.000 son por tanto número literal, serán 144.000 israelitas. 12 tribus de Israel serán 12. 1000 años son 1000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cifras son siempre literales. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Van a ser 12.000 de cada tribu de Israel. Número absolutamente literal. Aquellos que dicen que no, que esto no se refiere a un número literal, pues sencillamente están enseñando todo lo contrario de lo que dice Dios aquí en el Apocalipsis. Están insultando a Dios llamándole mentiroso, porque aquí dice bien clarito que cada tribu de los 12 hijos de Israel serán 12.000 escogidos, siervos de Dios. Luego veremos que estos 144.000 sellados no serán los únicos siervos de Dios. Cuidado. Eso no significa que Dios solamente tenga 144.000 siervos. Eso es una estupidez. Dios tiene millones de siervos suyos que son la iglesia de Cristo. Su iglesia, la iglesia de Cristo, no está formada solamente por 144.000 personas. Eso es una herejía, una babosada. La iglesia de Cristo está formada por los redimidos de toda tribu, por la lengua y la nación, como voy a explicar luego. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. Después de esto miré, o sea, después de que estos 144.000 fueran sellados, con ese sello de Dios en la frente, dice, he aquí, fijaos lo que dice, una gran multitud. Fijaos que ahora Juan pasa a describir un grupo diferente. Primero ha mencionado 144.000 sellados, número fijo, 144.000, y ahora ve aquí una gran muchedumbre la cual nadie podía contar. Es decir, no se refiere, por supuesto, a los 144.000 sellados, porque 144.000 sí que se pueden contar. Ahora está viendo una gran muchedumbre la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus
y pueblos y lenguas, es decir, que no son israelitas solamente. Ahora está hablando de gentes de todas las naciones, pueblos y lenguas. Por lo tanto, aquellos que confunden, que dicen que los 144.000 son esta gran muchedumbre, pues sencillamente son pobrecitos subnormales, son idiotas. Están enseñando todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis, porque son dos grupos muy diferentes. 144.000 personas sí que se pueden contar, y ahora está hablando aquí de una gran muchedumbre, de una gran multitud que no se podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban, fijaos, delante del trono y en la presencia del Cordero. Atención, porque esto es todo lo contrario de lo que enseña esta religión satánica, repugnante y diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová enseñan, fijaos lo que enseñan en su literatura basura y apóstata. Dicen que la iglesia de Cristo son solamente los 144.000 sellados, nadie más. Que esos son los que forman la iglesia de Cristo. Y que esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo y lengua nación no son la iglesia de Cristo, simplemente serán, dicen ellos, seres humanos que van a vivir en la tierra, cultivando pepinos, cultivando cebollas, cultivando lechugas por toda la eternidad. Estos falsos cristianos es la monstruosidad que enseñan, que esta gran muchedumbre no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo, sino que serán personas que vivirán en la tierra. Ellos dicen que son la gran muchedumbre, dicen que serán los testigos de Jehová, que esta gran muchedumbre son los testigos de Jehová, que van a vivir en la tierra cultivando lechugas y pepinos por seculam seculorum, por los siglos de los siglos. Esa es la herejía y la estupidez, la mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Pero resulta que aquí Juan dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿estaban dónde? ¿Dice que estaban en la tierra? ¿Dijo Juan que los vio aquí en la tierra? No. ¿Qué es lo que dice? Que estaban delante del trono. ¿De qué trono? Del trono del Dios Padre. ¿Y dónde dice el Apocalipsis que está este trono? ¿Dónde dice el Apocalipsis que está este trono del Padre Celestial? Apocalipsis 4, verso 2. Y un trono establecido en el cielo. El trono de Dios el Padre se encuentra en el cielo. Y como Juan dice que vio esta gran muchedumbre delante del trono, entonces ¿dónde está esta gran muchedumbre? ¿Dónde va a estar? En el cielo. Así de simple, porque el trono está en el cielo. Si la gran muchedumbre van a estar delante de este trono de Dios el Padre, pues significa que esta gran muchedumbre van a estar en el cielo. Aquí no dice por ninguna parte que la gran muchedumbre estarán en la tierra cultivando lechugas, cebollas y pepinos por toda la eternidad. Ellos estarán en el cielo, dice, y en la presencia del Cordero. Estarán en el cielo, donde está el Cordero que es Cristo, está en el cielo. Alguno dirá, como dicen los falsos testigos de Jehová, estos hijos del diablo, dicen, no, aquí dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, indica que la gran muchedumbre estarán en la tierra y Jesús los verá desde el cielo. Jesús los verá desde el cielo, pero ellos estarán en la tierra. Ese es el argumento estúpido, satánico, demencial, diabólico que dan estos mamarrachos, estos descerebrados, y que lo refuta hasta un crío de 4 años. Primero, porque dice que estaban delante del trono, y el trono ya he dicho que está en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, porque resulta que si nos vamos al capítulo 14 del Apocalipsis, resulta que los 144.000 sellados dicen literalmente lo mismo que dice aquí, que Juan los vio delante del trono a los 144.000. Y ahí los falsos testigos de Jehová dicen que sí, que los 144.000 estarán en el cielo. Ahí sí. Y resulta que se utiliza la misma expresión. Dice que estaban delante del trono los 144.000. Y ahí los atalayados, estos hijos del diablo, dicen que sí, que estarán en el cielo. Y aquí, que se utiliza exactamente la misma palabra, la misma expresión, aquí dicen que no. Aquí dicen que estarán en la tierra, la gran muchedumbre. La gran muchedumbre estarán delante del trono, y cuando dice Apocalipsis 14 que los 144.000 estarán delante del trono, ahí sí, ahí dicen que los 144.000 estarán en el cielo. Pero aquí no, aquí dice que no, que aquí la gran muchedumbre van a estar en la tierra. Fijaos
la repugnante mentira y la espantosa idiotez que enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás que se hacen llamar los testigos de Jehová. La gran muchedumbre estarán en el cielo ante la presencia del Señor Jesucristo, que está en el cielo. Pero es que hay más, fijaos. Mirad, para que veáis que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo que van a estar en el cielo. Dice que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación estaban vestidos de ropas blancas. Atención. ¿Y a quién ha prometido Jesús vestir con vestiduras blancas? Esto lo estuvimos viendo cuando estudiamos en Apocalipsis capítulo 3. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, dijo Jesús. Los vencedores, los verdaderos cristianos que formamos parte de la iglesia, son los que seremos vestidos de ropas blancas. Pues aquí dice bien clarito que esta gran muchedumbre serán vestidos de ropas blancas. Esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo que estarán en el cielo. Cuando los falsos testigos de Jehová dicen que la gran muchedumbre no serán la iglesia de Cristo, están mintiendo como auténticos hijos de Satanás, porque resulta que es a la iglesia de Cristo, a los vencedores, a los cuales Cristo ha prometido ser vestidos con ropas blancas, a la iglesia. Y además dice que estaban con palmas en las manos. Las palmas en las manos indican que son victoriosos, que han vencido. Ellos son la iglesia de Cristo. Está simbolizado con las palmas en las manos. Esto indica victoria. Han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta gran muchedumbre, por supuesto, que serán la iglesia de Cristo, que estarán en el cielo, delante del trono de Dios que está en el cielo. Absolutamente todo lo contrario que enseña estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, en su literatura repugnante, su literatura basura y apóstata de los falsos testigos de Jehová. El Apocalipsis enseña todo lo contrario de lo que enseña esta religión diabólica. Y además dice que clamaban a gran voz, esta gran muchedumbre, diciendo, fijaos lo que dirán: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fijaos cómo se diferencia claramente en el Apocalipsis a Dios del Cordero. Se menciona a los dos. Pertenece a nuestro Dios, es decir, al Padre Celestial, que está sentado en el trono. Fijaos, es Dios el Padre quien está sentado en el trono, no es Jesucristo, no es el Cordero. Pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Lo veis? Son dos. Jamás en el libro del Apocalipsis al Cordero, que es Jesús, jamás al Cordero se le llama Dios. Aunque sabemos que Cristo es un Dios, es un ser poderoso, pero se le diferencia claramente del Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial. El Apocalipsis, como dije, es un libro absolutamente antitrinitario. Y sigamos leyendo. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono del Padre Celestial, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, fijaos, y adoraron a Dios. ¿Lo veis? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postrarán y adorarán a Dios el Padre, que es el Dios que está sentado en el trono. Fijaos bien que en ninguna parte se dice y adoraron a Dios y al Cordero. ¿Dice eso el texto? ¿Verdad que no? Y adoraron a Dios, es decir, solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Dios más grande de todo el universo. No dice que adoran también al Cordero. Jesucristo en el Apocalipsis jamás de los jamases es adorado. Se postrarán delante de ese trono del Dios Padre y adorarán al Padre Celestial, el único Dios que es digno de adoración, porque de Él proceden todas las cosas, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo, no por la voluntad
del Cordero. Bueno, pues dice que se van a postrar delante del trono y adorarán a este Dios Padre diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, es decir, al Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Fijaos, no se menciona por ninguna parte el Cordero. Solamente estos seres celestiales adoran a uno y a nadie más, a ese Dios único que está sentado en el trono. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. No dice sean a nuestro Dios y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Solamente adoran al Padre Celestial. Entonces, uno de los ancianos habló, es decir, uno de los 24 ancianos, diciéndome: estos, es decir, la gran muchedumbre, fijaos, la gran muchedumbre, que están vestidos de ropas blancas, ya sabéis, fue a la iglesia de Cristo, a la cual Jesús ha prometido ser vestidos de ropas blancas, por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta este anciano, ¿quiénes son? Esto se lo pregunta el anciano a Juan, a Juan, al escritor, al que está viendo estas visiones. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Esto qué significa? Pregunto. ¿Que este anciano, miembro de los 24 ancianos, no sabía quiénes son esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua, nación? Es que no lo sabía, por eso es que le hace la pregunta a Juan. Por supuesto que el anciano sabía quiénes son. Simplemente, fijaos, le está haciendo una pregunta retórica a Juan. ¿Esto qué significa? Pues que él sabía perfectamente quiénes son. Simplemente le está haciendo esta pregunta para ver si Juan conocía la respuesta. Pero por supuesto que este anciano no ignoraba quiénes son esta gran muchedumbre. Claro que sabía quiénes son. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y ahora le responde Juan y dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Lo veis? Juan sabía que este anciano conocía perfectamente la identidad de esta gran muchedumbre. Él lo sabía. El anciano sabía perfectamente quién es esta gran muchedumbre. Por eso es que lo dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, ahora está hablando el anciano, él me dijo, esta gran muchedumbre, son los que han salido de la gran tribulación, o dicho en otras palabras, los que vienen de la gran tribulación, así lo han vertido otras traducciones. Estos, la gran muchedumbre, son los que han venido de la gran tribulación. Aquí menciona la gran tribulación. Es decir, dicho en otras palabras, esta gran muchedumbre que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación, la gran persecución. Habían sufrido la tribulación de la bestia, habían sufrido tribulación, persecución, porque como dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Creo que es el verso 22. Pues esta iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre, habían pasado por la gran tribulación, habrían sufrido. Ahora ya los ve, por supuesto, los ve resucitados, los ve glorificados en el cielo, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero de Cristo. Ya los ve glorificados, es una visión profética del futuro, ya los ve resucitados en el cielo, a esta gran muchedumbre. Pero habían pasado, habrían sufrido la gran tribulación aquí en la tierra. Y repito, ya los ve glorificados, resucitados en el cielo. Y dice además, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Prueba absoluta, irrefutable, que se refiere a la iglesia de Cristo, porque es a los verdaderos cristianos, a la iglesia a la cual Cristo ha comprado con su sangre, los ha redimido con su sangre. A la iglesia. Por lo tanto, esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, cuyos pecados han sido perdonados. Hemos sido limpiados
en la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo no son solamente los 144.000 sellados mencionados en este capítulo. Por supuesto que los 144.000 sellados formarán parte de la iglesia de Cristo, claro que sí, eso nadie lo niega. Serán un grupo selecto, escogido por Dios. Pero la iglesia de Cristo es también la gran muchedumbre. Los 144.000 sellados serán un grupo selecto tomado de la gran muchedumbre. Es un grupo selecto tomada de la iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos sido lavados nuestras ropas, han sido limpiados nuestros pecados. Hemos sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Somos los redimidos por la sangre de Cristo, la iglesia de Cristo, que repito, está formada por la gran muchedumbre, y los 144.000 son un grupo, serán, mejor dicho, porque todavía no han aparecido en la tierra, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel serán un grupo selecto de cristianos israelitas de las 12 tribus de Israel, tomados de la gran muchedumbre. Es un grupo escogido, un grupo selecto. Es como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de Cristo también era un grupo selecto, escogido, que siempre iban con Jesús. Siempre estaban viviendo con Él, pero Jesús tenía muchos más discípulos. No solamente los 12 apóstoles. Había un grupo de los 70 y muchos más. Y discípulas también que seguían a Jesús. Pero los 12 apóstoles eran un grupo selecto, que siempre estaban con Jesús. Por lo algo parecido ocurrirá con estos 144.000 sellados. Serán un grupo escogido, selecto, tomado de la gran muchedumbre, tomado de la iglesia de Cristo. Y dice que hablando de la gran muchedumbre, que han emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo, por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Fijaos, hablando de la gran muchedumbre, dice que están delante del trono de Dios, es decir, están en el cielo. Recordad, el trono de Dios está en el cielo, no está en la tierra, está en el cielo. Así lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Si estaban delante de ese trono de Dios, significa que estarán en el cielo, esta gran muchedumbre. Ahí lo dice bien claro. Y le sirven día y noche en su templo. Son los siervos de Dios, la gran muchedumbre, que le van a servir en su templo celestial. Recordad que Dios tiene un templo en el cielo. La Biblia habla muchas veces del templo de Dios en el cielo. Y ahí le van a servir a Dios, en ese templo celestial, en ese santuario celestial que está en el cielo. Le servirán día y noche. Y el que está sentado sobre el trono, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Esto qué significa? Que van a vivir esta gran muchedumbre dentro de este tabernáculo de Dios. Según el libro del Apocalipsis, ¿cuál es el tabernáculo de Dios? Es la nueva Jerusalén. Así lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 21, el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a la nueva Jerusalén celestial. Cuando dice que va a extender su tabernáculo sobre la gran muchedumbre, que es lo que está diciendo, por tanto, que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que es la iglesia de Cristo, como ya hemos visto, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo de Dios. ¿Queda claro? Por supuesto que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo que van a vivir en el cielo. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente los testigos de Jehová. Ellos enseñan todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseña este capítulo 7 del Apocalipsis. Pues aquí lo dice: Dios el Padre va a extender su tabernáculo sobre ellos, es decir, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial, y ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué dice aquí y ya no tendrán hambre ni sed esta gran muchedumbre? Porque la tuvieron en la tierra. Pasaron hambre,
pasaron sed durante ese tiempo de la gran tribulación, cuando sufrieron la gran tribulación aquí en la tierra. Pasaron hambre y sed. El sol no caerá más sobre ellos, significa que ya nunca más volverán a pasar frío, ni calor alguno, es decir, significa que cuando vivieron en la tierra sufrieron calor, sufrieron penalidades. Porque el Cordero, que es Jesús, que está en medio del trono, fijaos, no dice que está sentado en el trono, eso no lo dice. Dice el Cordero que está en medio del trono, que está de pie en medio del trono. Fijaos lo que dice, los pastoreará. Los pastoreará, es decir, que Cristo es el pastor de la gran muchedumbre, el pastor de su iglesia. Prueba absoluta e irrefutable de que la gran muchedumbre mencionada aquí es la iglesia de Cristo. Porque Cristo, a quien pastorea, es ¿a quién? A su iglesia, a sus ovejas, que formamos la iglesia de Cristo. Aquí tenéis la prueba irrefutable y absoluta de que esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación es la iglesia de Cristo, y que Cristo es nuestro pastor, el buen pastor que entregó su vida por su iglesia. Bueno, disculpad que es que me ha llamado por teléfono y he tenido que cortar. Bueno, pues iba diciendo aquí que esta gran muchedumbre, cuando ya estén en el cielo, delante del trono de Dios, ya estén glorificados, ya han sido resucitados, dice que ya no tendrán hambre ni sed. Aquí tenéis la prueba de que cuando vivieron en la tierra, sí que pasaron hambre y sed durante ese tiempo de la gran tribulación. Y el sol no caerá más sobre ellos, indicando así que ya no van a pasar frío jamás, ni calor alguno, tampoco pasarán calor, porque cuando vivieron en la tierra pues sufrieron todas estas penalidades, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, esto ya lo he explicado, indicando así que esta gran muchedumbre es la iglesia de Cristo, y Cristo es el buen pastor. Cristo es nuestro pastor, el cual entregó su vida por sus ovejas, es decir, por su iglesia. Y dice que Cristo, el buen pastor, los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Esto qué significa? Que nos va a dar la vida eterna. Nos dará la vida eterna, ya sabéis, cuando nos dé de comer del fruto del árbol de la vida. Ya recibiremos la inmortalidad. Y también beberemos aguas de vida. Aguas de vida. También vamos a beber el agua de la vida, que según el Apocalipsis saldrá del trono de Dios y del Cordero. Esas son las aguas de vida. Y ya para terminar dice, y Dios, es decir, el Padre Celestial, recordad, cuando el Apocalipsis habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, nunca se refiere a un falso Dios trino, y nunca se refiere a Jesús, sino al Padre Celestial. Dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, de la gran muchedumbre. ¿Esto qué significa? Que ya jamás tendremos ningún tipo de sufrimiento, jamás lloraremos, jamás lo pasaremos mal, aunque aquí en la tierra suframos tribulaciones, pasemos por la gran tribulación, pasemos frío, pasemos calor, pasemos sufrimiento, lloraremos, pues ya esto cuando estemos en el cielo no lo sufriremos jamás. Dios el Padre va a enjugar toda lágrima de los ojos de la gran muchedumbre, es decir, de la iglesia de Cristo. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 7 del Apocalipsis. Esta es la enseñanza correcta, la enseñanza verdadera de lo que se describe aquí en el capítulo 7. Como podéis ver, se habla claramente de dos grupos muy diferentes. Uno serán los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que va a ser un grupo selecto, tomado de la gran muchedumbre, tomado de la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Un grupo selecto, esos 144.000. Y la iglesia de Cristo, pues es la gran muchedumbre. Estaremos en el cielo, delante del trono de Dios. Es todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo, esta religión satánica, destructiva, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Estos falsos testigos de Jehová enseñan todo lo contrario de lo que dice este capítulo 7
del Apocalipsis. Pues nada, ya podéis enviar vuestros comentarios en audio sobre estos dos capítulos, el 6 y el 7. Queréis comentar algún versículo que os haya llamado la atención, pues ya lo podéis hacer a partir de ahora. Gracias, hermano Tito. Entonces, de acuerdo a ese estudio que ha dado de Apocalipsis 7, después que cuando vaya a comenzar el milenio, los cristianos verdaderos hayan resucitado y otros hayan sido transformados de mortal a inmortal, y el Señor Jesucristo junto a su iglesia empieza a instaurar su gobierno mundial a partir del milenio. Eso quiere decir que la iglesia de Cristo no solamente va a gobernar desde Jerusalén aquí en la tierra a partir del milenio, sino también también van a estar gobernando junto al Señor Jesucristo en el cielo. Van a estar en el cielo, como dice ahí Apocalipsis 7. Ahí Apocalipsis 7, si se puede interpretar de esa forma. Pues claro, hermano William, eso es lo que he explicado ahí en el comentario de Apocalipsis 7. La iglesia de Cristo van a estar en el cielo gobernando sobre la tierra. Cristo y su iglesia estarán en el cielo reinando, gobernando sobre las naciones de la tierra. Y luego, cuando quieran, pues podrán bajar a la tierra. Cuando, por ejemplo, venga para celebrar la fiesta de los tabernáculos ahí en Jerusalén, pues Cristo descenderá a la tierra en esa fiesta santa. Y estará ahí en Jerusalén, en ese templo, es el templo de Dios, en Jerusalén. Cristo y su iglesia podrán bajar a la tierra perfectamente, pero el gobierno va a ser en el cielo, es decir, van a gobernar desde el cielo sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Es bien simple. Por eso es que lo dice ahí en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que también se está mencionando a la iglesia de Cristo, a la gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua de nación, que es lo que dice el versículo 10. Y reinarán, ¿qué dice? Sobre la tierra, sobre la tierra, indicando así que van a estar en el cielo. La gran muchedumbre, que es la iglesia, estarán en el cielo reinando sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Ahí lo dice. Apocalipsis 5, verso 10, refiriéndose a esta misma gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias y paz, hermanos. Bueno, yo quiero hacer una breve aportación sobre Apocalipsis capítulo 7. Esta visión que tuvo Juan de los 144,000 sellados y de la multitud vestida de ropas blancas, de la gran muchedumbre, no es una visión que forme parte de los 7 sellos. La visión que forma parte de los 7 sellos es el séptimo sello, que empieza desde el capítulo 8. Por lo tanto, como bien ha explicado el hermano Tito, esto es un paréntesis que sigue después del sexto sello. Por eso dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y etcétera, etcétera. A mí lo que más me ha gustado es el contexto desde el verso 9 al verso 17. Muy bonito y muy buena explicación. Me ha gustado esa clara diferencia que hace el Apocalipsis entre el poderoso supremo y el Cordero. Ahí podemos darnos cuenta de que el Apocalipsis es totalmente antitrinitario y antiunicitario, ya que menciona a 2 entidades divinas, a 2 dioses, que son el Padre y el Hijo. Y también me ha gustado esta gran muchedumbre que sale de la gran tribulación y que reciben una gran recompensa en el cielo. Realmente una magnífica explicación. Gracias, hermano Tito, y saludos a los demás hermanos. Gracia y paz. Saludos, hermanos, buenas tardes. Voy a dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 7, sobre la parte donde se enseña el sello en la frente de los siervos de Dios.
que es el Padre Celestial. Yo me pregunto cuando se cumpla Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Nosotros, los cristianos verdaderos que estamos aquí en América Latina, ¿tendremos también ese sello en la frente cuando se cumpla ese versículo que he citado? Es una buena pregunta. De todos modos, si el Señor quiere, estaremos vivos, claro. Cuando llegue ese momento lo vamos a saber. Porque a mí me da a entender que está hablando del contexto de esas 12 tribus que son seleccionados, y tal como lo explicó el hermano Tito. Es posible que se esté refiriendo solamente a ellos, pero de todos modos, cuando se cumpla ese texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, lo vamos a saber. Un abrazo, hermanos. Gracias, paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias y paz, hermano Tito. Tengo una pregunta. La invasión a la ciudad de Jerusalén descrita en Apocalipsis 11, que será invadida por los paganos, por los gentiles, o sea, en Apocalipsis 11, donde habla de los dos testigos, y se dice que Jerusalén será invadida por los 1260 días, es decir, durante el gobierno de la bestia. Eso, o sea, esa invasión va a ocurrir en toda Israel, en toda Jerusalén, o solo en una parte de Jerusalén o de la nación de Israel. O sea, va a ocurrir en todo el territorio de la nación de Israel, o solo en una parte de Israel, o específicamente o en una parte de la ciudad de Jerusalén. Bueno, voy a responder aquí al hermano Daniel la pregunta que ha hecho sobre Hebreos, el pasaje de Hebreos capítulo 4. Voy a leer en especial el verso 6. Mira lo que dice. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, se refiere al reposo celestial, evidentemente, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, es decir, no entraron en el reposo de la tierra prometida por causa de desobediencia. ¿A quién se está refiriendo? Pues efectivamente se está refiriendo a esos israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años y que, como dice la Biblia, no entraron en el reposo de la tierra prometida. Murieron todos en el desierto a causa de la incredulidad. No entraron en el reposo. Se refiere a ellos, claro que sí. Pero fijaos que dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio. Pero cuidado, ¿a qué buena noticia se está refiriendo? ¿A la buena noticia en la cual nosotros creemos ahora? ¿La buena noticia del evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús? No. A los israelitas que estaban en el desierto, lógicamente, no se les predicó jamás el evangelio de Cristo, la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús todavía no había venido a la tierra. Ese no era el evangelio. Recordad que evangelio significa buena nueva, buena noticia. A los israelitas que estaban en el desierto, ¿qué buena noticia se les anunció? A ver, ¿cuál era la buena noticia que tenían ellos? Pues la buena noticia de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida y ahí tendrían reposo. Esa era la buena nueva, esa era la buena noticia dada al pueblo de Israel que estaba en el desierto, de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida. Ahí tendrían el reposo, pero no entraron a causa de su incredulidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la clave está en la palabra buena nueva, la palabra buena noticia, buena nueva, y que no siempre se refiere a lo mismo. La buena noticia, el evangelio que creemos nosotros, fijaos bien, no es el mismo evangelio que les fue predicado a los israelitas en el desierto. La buena noticia que conocía a los israelitas, ¿cuál era? Pues de que Dios los iba a llevar al reposo de la tierra prometida. Iban a entrar ahí. Era la tierra prometida.
¿De acuerdo? No el evangelio que hoy en día creemos nosotros, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces esa es la explicación de ese pasaje. Efectivamente se refiere al pueblo de Israel, al mensaje, a la buena noticia que les fue dado al pueblo de Israel de que Dios los iba a introducir en la tierra prometida y tendrían reposo. Eso es a lo que se está refiriendo ese pasaje. Bueno, y ahora voy a responder al hermano William. ¿Qué es lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 11? ¿De qué está hablando? ¿De todo Israel o está hablando de la ciudad de Jerusalén? Habla de Jerusalén, la cual ha sido entregada a los gentiles, los cuales la hollarán, la van a pisotear, la van a hollar durante 42 meses. Durante 1260 días, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Es decir, el texto solamente se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, a la capital. Será entregada, va a ser entregada a los gentiles. Dejará de ser la capital de Israel durante ese tiempo y va a ser entregada a las naciones gentiles. A las naciones que van a formar parte del imperio de la bestia. Los ejércitos de la bestia van a invadir Jerusalén. Se van a apoderar de Jerusalén y va a estar hollada durante 42 meses. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Claro, ya entiendo, hermano, ya me quedó claro la respuesta que usted me ha dado sobre la pregunta que le hice de Apocalipsis 11. Ahora tengo otra pregunta, hermano, de otro pasaje bíblico del Nuevo Testamento. No recuerdo exactamente dónde, en qué epístola lo dice, pero es donde creo que el apóstol Pablo escribió una de sus epístolas donde habla del templo del espíritu, que es el cuerpo, que como hace del cuerpo humano, si no estoy mal. O sea, que dice que el templo del cuerpo de uno es el cuerpo del espíritu. O sea, no hacer daño a nuestro cuerpo porque es el templo del espíritu. Entonces la pregunta es, la expresión templo del espíritu que Pablo usó ahí, ¿a qué espíritu se refiere? ¿Al espíritu de nosotros, de nuestra energía de vida, o el Espíritu Santo, que es la energía de vida de Dios y de Cristo, o a los dos espíritus, el espíritu de uno y el Espíritu Santo? Se refiere al Espíritu Santo, hermano. Eso vamos a verlo en el pasaje que voy a pegar. Somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Voy a pegar el texto o los textos para que quede claro. Se refiere al Espíritu de Dios y de Cristo, el cual mora en nosotros. Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, por medio de su Espíritu. Entonces somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a verlo con los pasajes que voy a pegar. Por ejemplo, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y todos los cristianos juntos, atención, toda la iglesia junta, todos los verdaderos cristianos juntos formamos el templo de Dios. No sabéis que sois, hoy se está hablando en tiempo futuro, no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijo Pablo. Somos el templo de Dios, y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, templo del Espíritu Santo. Y si alguno intenta destruir este templo de Dios, que es la iglesia, pues ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Que Dios le destruirá a él. Bien quiera destruir la iglesia de Cristo, el templo de Dios, o el que esté destruyendo su propio cuerpo. El que destruya su propio cuerpo, este cuerpo que tenemos de carne y sangre, el que lo quiere destruir, bien sea por una repugnante y malísima alimentación, comiendo basura, comiendo animales inmundos, etcétera, está destruyendo
el templo del Espíritu Santo, y que lo que dice Pablo, Dios lo destruirá a él. ¿Y cómo lo va a destruir? Ojo, no está diciendo que se vaya a condenar, dice que lo va a destruir, es decir, que ese templo lo va a destruir. Dios le va a destruir a él, le va a matar a él. Pues ¿cómo? Pues como consecuencia de alguna enfermedad que va a coger, por ejemplo, una persona, pongamos un ejemplo, un cristiano verdadero, un verdadero cristiano que tiene la verdadera doctrina y tal, y come, por ejemplo, excesivos hidratos de carbono, es decir, azúcar, se pone gordo como un repugnante cerdo, tiene el cuerpo de un cerdo, de todo lo que come, de comer animales inmundos, de comer azúcar, de beber Coca-Colas y todo eso. Esa persona, ese cristiano, pues Dios lo va a destruir a él, pero lo va a destruir como enviándole una enfermedad y matándole. ¿De acuerdo? Entonces le puede, perfectamente va a coger una enfermedad, porque así es como Dios castiga y disciplina. Es decir, es la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que sembrare uno, eso va a cosechar. Si tú te alimentas con productos, con cosas que son malas para tu salud, bebes alcohol, comes excesivos carbohidratos, azúcar, comes demasiado en exceso, pues ¿qué es lo que ocurre? Que te va a producir una enfermedad, vas a tener una enfermedad. ¿Dios te ha enviado esa enfermedad? Sí, te la ha enviado porque es la consecuencia de lo que tú has hecho, de tus malas decisiones, de tu mal estilo de vida, de comer basura. Entonces, como consecuencia vas a engordar y vas a enfermar. Te va a enviar diabetes, vas a tener diabetes, vas a tener azúcar en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Alta tensión. ¿Por qué? Pues por toda la basura que te has metido por la boca o por comer demasiado. Entonces Dios te va a destruirte, en el sentido de que te va a enviar una enfermedad y te va a destruir, te va a matar. Cuidado, no estoy diciendo que te vayas a condenar al lago de fuego. Dios no te va a enviar al lago de fuego si comes excesivos carbohidratos y te pones gordo como un puerco. No, Dios no te va a condenar, no te va a enviar al lago de fuego, es de pura lógica, es de sentido común, pero sí vas a adquirir una enfermedad que muy probablemente te va a llevar a la muerte, te va a matar, como es la diabetes, que mata todos los días a millones y millones de personas. Que comen azúcares simples, que comen animales inmundos como el cerdo, como el marisco y cosas así, que poco a poco les va matando, les va destruyendo el cerebro, les va destruyendo el cuerpo y van a adquirir enfermedades, van a estar débiles, y van a tener dolencias, enfermedades como consecuencia de su estilo malo de vida, de su mal estilo de vida. Entonces, por eso somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto este cuerpo que tenemos nosotros, pues hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? Pues lo más importante para cuidar nuestro cuerpo es mirando lo que metemos por la boca, lo que comemos y lo que bebemos. Así es como cuidamos nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, personalmente, sabéis, tengo 62 años, yo ya soy un anciano, pero gracias a Dios tengo una salud de hierro, nunca enfermo, nunca cojo un resfriado, nunca cojo una gripe, jamás, llevo más... llevo más de 50 años, debo tener, 50 años hace que no cojo un resfriado, yo los estoy diciendo en serio. Jamás enfermo, excepto lo que me dio hace año y medio en la arteria aorta, ya sabéis por qué. Pero estoy bien, me encuentro perfectamente, nunca enfermo. ¿Por qué? Porque yo lo que miro muchísimo, lo que meto por la boca, lo que como. Y al llevar un estilo de vida pues saludable, pues por eso nunca enfermo. Mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, ¿vale? Tengo un hermano mellizo que tiene la misma edad que yo y tengo una hermana que es 11 meses menor que yo. Y joder, cada 2 por 3 están enfermos, cogen resfriados, cogen gripes, cogen dolencias, y a mí nunca me pasa eso, yo estoy perfecto de salud.
Me encuentro estupendamente. ¿Por qué? Porque llevo un estilo de vida saludable. Me encuentro fuerte. Jamás enfermo, es que nunca enfermo. Exceptuando lo que me pasó, la dilatación, porque fue una dilatación de la arteria aorta. Y yo dije que no me quería operar de la arteria aorta. Y aquí estoy, después de año y medio. Me siento muchísimo mejor, os lo aseguro. Me siento mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más saludable que hace un año y medio. Me encuentro infinitamente mejor y no he cogido, mis dos hermanos han cogido gripes, han cogido resfriados, las han pasado fatal. Y yo nada, yo como si nada, o sea, me encuentro perfectamente fuerte, saludable, con una mente lúcida, perfecta. ¿Por qué? Pues porque miro lo que meto por la boca. No como animales inmundos, no como excesivos carbohidratos, azúcares, pues eso lo miro muchísimo. Que no digo que no haya que comer nada de carbohidratos, no estoy diciendo eso. De vez en cuando es bueno comer pan, algo de pan, pero que sea bueno. Pan verdadero. Pan verdadero, porque hay pan falso y hay pan verdadero. El pan falso es el industrial, el que venden en los supermercados. Pero hay un pan verdadero que es bueno, que es integral, que es sano, que es natural. De vez en cuando un poco de pan, pues perfecto. Como carnes buenas, carnes limpias, vegetales, huevos, y comer pues lo normal. No comer en exceso, y vas a mantener el templo del Espíritu Santo, lo vas a mantener perfecto, lo vas a tener limpio, lo vas a tener saludable, y ahí mora el Espíritu de Dios. Pero el que descuida su propio cuerpo, eso es una vergüenza. Dios te va a quitar la vida, enviándote alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, como consecuencia de tu mala alimentación, de tu mal estilo de vida. En fin, eso es lo que quería decir tan importante sobre este asunto. Tito, una pregunta. De los 7 sellos, solo creo que la Biblia habla hasta el sexto. El séptimo sello, ¿cuál de ellos está? Porque no lo dice, no lo he encontrado en la Biblia, o lo habré leído mal. Mira, hermano Alex, el séptimo sello se encuentra en Apocalipsis 8, verso 1. Lo voy a leer. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos 7 ángeles, pues son los 7 espíritus de Dios, que ya hemos estado viendo en el estudio del Apocalipsis. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, el séptimo sello contendrá las 7 trompetas. Repito, el séptimo sello contiene las 7 trompetas. ¿De acuerdo? Ya cuando suena la última trompeta, la séptima es cuando el reino de Dios y de Cristo viene a la tierra. Pero repito, el séptimo sello contiene las 7 trompetas. Hola, hermano Tito, gracias y paz. Ahí todavía continúo escuchando ese chat en vivo, esa tertulia. Te quería preguntar algo porque ahí leyendo Proverbios 34, ahí es como que ya tenía una relación de padre e hijo Jesús con el Dios Supremo. En esa tertulia habías dicho que Jesús recién es hijo de Dios cuando el Dios Supremo lo engendra en el vientre de María. Pero antes de eso no era hijo del Dios Supremo, sino simplemente un Dios, un segundo Dios, o el ángel de Yahvé. Entonces, ¿qué pasaría o cuál sería la explicación de ese versículo de Proverbios 34 que dice:
cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes, o sea, ahí es como que está reconociendo que era hijo en el Antiguo Testamento. Saludos, hermano Sergio. Ahí, en ese pasaje de Proverbios, capítulo 30, verso 4, fíjate que ahí se habla de un hijo de Dios especial, en el sentido de que Jesús es un ser divino, es un ángel, porque también en el Antiguo Testamento a los ángeles se les llama, fíjate, hijos de Dios. Hijos de Dios se les llama a los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Job y en otros pasajes se les llama hijos de Dios. Ahí lo que indica simplemente al llamársele hijo, al hablar del Hijo de Dios, es que Cristo es un ángel, es un mensajero, el principal mensajero de Dios. Pero fíjate bien que es cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, cuando pasa a ser el Hijo unigénito de Dios. Es decir, el Hijo engendrado de Dios. Jesús, antes de venir a la tierra, no era el Hijo engendrado de Dios, simplemente era el Hijo de Dios, en el sentido de que Jesús es un ángel. Por eso es que a los ángeles, repito, en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. Y los ángeles no fueron engendrados por Dios. No son hijos engendrados de Dios. Por lo mismo ocurre con ese pasaje de Proverbios capítulo 30, verso 4. Ahí eso no significa de ninguna manera que Jesús fuera engendrado por Dios antes de todos los siglos. De ninguna manera. Repito, ¿por qué en Proverbios 34 se le llama hijo? Se habla del hijo, de este hijo de Jehová. ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Pues sencillamente porque, repito, es un ángel. Es el mensajero especial de Dios. Pero todavía no era el hijo engendrado de Dios. Pasa a ser el hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo. Entonces el Dios supremo pasa a ser el Padre de Jesús, y Jesús pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Así lo leemos ahí en Hebreos capítulo 1. Gracias y paz, hermanos. Ahí estuve escuchando los comentarios del hermano Tito del estudio del libro del Apocalipsis y se me viene a la mente Taboada, porque él en un momento se reía de las enseñanzas de los testigos de Jehová y resulta que ahora Taboada ha pasado a ser el hazme reír de muchos, sobre todo con esa enseñanza que solamente los 144.000 sellados forman parte de la Iglesia de Cristo. Y los testigos de Jehová, para fundamentar eso, citan el pasaje bíblico de Apocalipsis 7.3. Pero resulta que en ese pasaje de Apocalipsis 7.3 no se lee por ninguna parte la palabrita solamente. Y entonces ellos llegan a reconocer que sí, Apocalipsis 7.3 no se lee la palabrita solamente, pero argumentan que ellos creen que solamente forman parte de la Iglesia de Cristo los 144.000 sellados, porque así lo enseñan los líderes de su organización. Y eso, digamos, es una cosa realmente asombrosa porque prefieren creerle lo que la organización de ellos enseña en lugar de creer en la palabra de Dios registrada en el versículo de Apocalipsis 7.3. Por eso, en cierta manera, los testigos de Jehová no se consideran parte de la Iglesia de Cristo, como bien dijo el hermano Tito. Ellos van a ser hortelanos por toda la eternidad. Y añado además, porque así también lo manifiestan los testigos de Jehová, que van a ser albañiles y hortelanos. Y yo me pongo a pensar que cuando resuciten, el trabajo de albañilería que van a hacer es para construir una casa. O sea que cuando los testigos de Jehová resuciten, no van a tener una casa donde poder vivir, donde poder dormir, sino que la van a tener que construir. Y construir una casa no se construye de un día para otro.
Supongo yo que la organización de ellos, que siempre se han jactado de que están muy bien organizados, dirán, hoy le hacemos la casa a tal hermano y cuando terminemos esa casa se la hacemos a otro. Y cuando ya todos los testigos de Jehová tengan su propia casa, la labor de albañilería ya termina ahí, porque si tienen una casa, no van a hacer otra casa más. O sea que la función y la misión que van a tener durante toda la eternidad es ser justamente hortelanos. Y a mí se me viene a la mente ahí que es muy parecido al castigo que Dios le dio a Adán, diciendo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso es justamente más o menos la labor que van a hacer los testigos de Jehová al no ser miembros de la iglesia, porque ellos dicen que si no forman parte de los 144.000, entonces no forman parte de la iglesia, y van a tener que sudar y ganar el pan cultivando y sacando de la tierra zanahorias, papas, lo que sea, para poder comer, para poder vivir, cuando el propio libro también del Apocalipsis dice que ya no habrá más sufrimiento, ni llanto, ni dolor, pero sin embargo ese especie de sacrificio bajo el sol de ser hortelano que continúe una vez que el ser humano resucita. La verdad que a mí esa idea de los testigos de Jehová no me entra en la cabeza. Efectivamente, hermano Sergio, esa es la esperanza que tienen estos millones de falsos cristianos atalayados, estos falsos testigos de Jehová, la esperanza que tienen en ser hortelanos y albañiles por toda la eternidad. Como ellos, como muy bien has dicho, no se consideran la Iglesia de Cristo, dicen que no tienen el Espíritu Santo, también lo han dicho. Yo he hablado con montones de falsos testigos de Jehová y todos me han dicho lo mismo siempre, que ellos no tienen el Espíritu Santo porque no son ungidos, no tienen por tanto el Espíritu Santo. Esto lo que están diciendo bien clarito es que son falsos cristianos. Son hijos del diablo, porque el apóstol Pablo dijo bien clarito en Romanos capítulo 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, el tal no pertenece a Cristo. Por lo tanto, estos pobrecitos descerebrados, como por ejemplo el apóstata Taboada, este pobre enfermo mental, pues ahí lo tenéis. No son verdaderos cristianos, son falsos cristianos, dicen que no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto pues se van a condenar. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y al no tener el Espíritu de Dios, pues significa que no siguen a Cristo. Ellos mismos lo reconocen. De modo que cuando resuciten, pues sencillamente los que no se hayan querido arrepentir serán arrojados al lago de fuego y azufre, como hierba mala. Veréis. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bueno, primero, como le dije antes, ¿no? Le mando el audio de Génesis 1. Tengo algunas preguntas sobre Génesis 1, Génesis 3 y Génesis 7 me parece. Ahora les digo. Pero en el 1 tengo para aportar algunos comentarios que por supuesto seguramente deben tener su error en mi comentario, ¿no es cierto? Porque no conozco en profundidad todo, por supuesto. Y algunas dudas que quizás me las puedan aclarar ustedes o bueno, quizás aprendamos algo más. Ahí envío el audio. No, simplemente que acá, por ejemplo, en Génesis 1:3, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entiendo que esta luz no es el sol, por supuesto, porque el sol es creado más adelante. Pero, ¿cómo podría imaginar, no es cierto? O sea, no estoy cuestionando lo que dice la Biblia, sino simplemente para enriquecerme espiritualmente, para poder ver mucho más
la grandeza y el poder de Dios. Y esta maravillosa cita, ¿no? ¿Cómo poder imaginar el mundo, ¿no es cierto?, cuando el Señor lo creó, sin el sol y teniendo la luz? Es decir, ¿cómo era esa luz que alumbraba todo? Al punto de que a esa luz, que era buena, Dios la separó de las tinieblas. Entonces, esa luz, la luz esa que era buena, ¿cómo era? Porque si, supongamos que hoy, supongamos que quiero sacar el sol. Saco el sol y se oscurece todo. Pero acá la Biblia dice que antes que estuviera el sol, dando a entender, estaba esta luz. ¿Cómo era esta luz? Era más tenue, creo yo que evidentemente alumbraba menos que el sol, ¿no es cierto? Y bueno, después cuando Dios hizo el sol, por supuesto que alumbra más, seguramente que, como todos sabemos, el sol tiene un propósito sobre la tierra, ¿no? Además de todo lo que hace, que ya sabemos que las plantas necesitan del sol, nosotros necesitamos del sol, los animales, etcétera, todo. Pero más que nada esta luz me llama mucho la atención. ¿Cómo sería? ¿Cómo era? ¿Cómo se podría describir? No, creí que era una buena manera de leer todo el capítulo, pero bueno, ustedes conocen todo el capítulo y sí tienen razón. No voy a leer todos los capítulos. Pero tengo porciones que me llaman la atención, estoy seguro de que a muchos les llaman la atención, ¿no es cierto? Así que este sería uno. Creo que es un verso muy hermoso, un versículo muy hermoso. ¿Qué tal, Daniel? Sí, la pregunta que has hecho es buena, es muy interesante. ¿Qué luz era esa? Si antes de que Dios creara el sol ya existía la luz, y ahora la luz, ¿qué luz era esa? La pregunta es muy buena. Entonces, según la Biblia, había una luz en el universo que Dios, que Dios hizo. No sabemos exactamente qué luz era, pero está claro que según el Génesis había una luz que Dios creó en el cosmos. Y luego después es cuando creó el sol, y evidentemente cuando creó el sol ya la tierra comenzó a ser iluminada. Pero antes de que Dios creara el sol, según ese pasaje que has leído, pues existía una luz en el universo, en el cosmos, en el espacio sideral. Había una luz. ¿Qué tipo de luz era esa? No lo sabemos exactamente. Hay cosas en la Biblia que todavía de momento no entendemos. Son incógnitas, que bueno, ya lo conoceremos en el futuro y sabremos qué tipo de luz era esa. Así de simple. En Génesis capítulo 1, verso 20, Dios dice que, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora bien, produzcan las aguas seres vivientes, dice el versículo 20. Este producir de las aguas, seres vivientes, ¿cómo sería? Yo les cuento algo que me pasó hace unos años atrás. Una vez yo iba caminando por el mar y noté, ¿no es cierto?, que las gaviotas y los albatros y todos esos pájaros o aves que están a la orilla del mar, prácticamente el color blanco de ellos era tan igual como el color de la espuma del mar. Entonces me dije a mí mismo, wow, qué impresionante, ¿no? Es por esa razón que las gaviotas, aunque hoy andan por todos lados buscando comida, pero es impresionante notar que las gaviotas prácticamente tienen el mismo color blanco que la espuma del mar. A eso voy. ¿Cómo
produjeron las aguas, además de que fue una orden de Dios, las aves que están en el mar, las aves aladas, ¿no es cierto? Respecto a la otra pregunta que has hecho, produzcan las aguas seres vivientes, y luego lo vuelvo a decir también de la tierra, produzca la tierra seres vivientes. O sea, fueron las aguas y la tierra las que produjeron produjeron seres vivientes. Pero a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, o sea, Dios los creó, Dios creó todo lo que hay en el mar, todo lo que hay en la tierra, lo creó a su mandato, pero luego lo produjo las aguas. Las aguas fueron las que produjeron los animales marinos, y luego también la tierra produjo los animales terrestres. Pero todo bajo el mandato de Dios. Dios dio la orden y efectivamente fueron las aguas las que produjeron pues seres vivos, seres vivientes en el océano. Y luego la tierra igual. Luego si sigues leyendo más adelante dice: produzca la tierra seres vivientes. ¿Vale? El hombre es el único ser viviente que fue creado directamente por el Señor, a su imagen y semejanza. El varón, el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Solamente lo hizo con la especie humana. Lo hizo con el hombre, con Adán, pero el resto de los animales no los creó a su imagen y semejanza, sino que lo produjeron las aguas y lo produjeron la tierra, como dice el Génesis. Entonces, alguna vez, porque esa es otra pregunta, ¿no? ¿Alguna vez Dios nos mostrará, esta era la luz que yo había puesto al principio antes de hacer el sol? Imagínense. No voy a decir que Dios no tenga tiempo para eso. Creo que Dios es el dueño del tiempo, por supuesto. A veces pienso si se tomará el tiempo, ¿no es cierto?, aunque lo tiene, por supuesto, de mostrarnos todos los detalles de cómo Él creó todo. O incluso, hasta he llegado a pensar que Él nos va a mostrar cómo fue que creó el mundo, ¿cierto? O sea, nos lo va a hacer ver con nuestros propios ojos. ¡Wow! O capaz que dice: no, ¿para qué voy a mostrar esto si ahora están en el reino celestial? No hay necesidad de que vean todo esto. Pero ahora que estamos en la tierra, ¿no? Es como una, por así decirlo, una ansiedad, una necesidad, que algunas veces queremos conocer cosas de Dios que todavía, como dice usted, hermano, no lo sabemos, y lo sabremos en el futuro. Evidentemente hay cosas que ahora ignoramos, como fueron hechas, como Dios las hizo, que, por ejemplo, que luz era esa que existía en el cosmos antes de que Dios creara el sol. Bueno, pues ahora no lo sabemos, pues lo sabremos en el futuro, así de simple. En el futuro vamos a conocer todas las cosas y el porqué de las cosas. Evidentemente hay cosas que ahora ignoramos, como fueron hechas, como Dios las hizo, que, por ejemplo, que luz era esa que existía en el cosmos antes de que Dios creara el sol. Bueno, pues ahora no lo sabemos, pues lo sabremos en el futuro, así de simple. En el futuro vamos a conocer todas las cosas y el porqué de las cosas. Yo leo el libro de Génesis y los demás libros, por supuesto, ¿no es cierto? Pero siempre comparto para ver las opiniones también de los hermanos. Hasta ahora, las opiniones que he tenido son como las que dice usted. Hay cosas que no sabemos y las sabremos en el futuro, por supuesto. Pero hay una que no tiene controversias en la gente, pero sí tiene diferentes puntos de vista al ver. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, en la desobediencia del hombre, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora bien, la palabra ni le tocaréis no la encuentro yo cuando Dios manda a
a Adán a que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para no morir. ¿Será un añadido de Eva esta palabra? ¿Será una mentira de Eva? Ahora bien, si es una mentira de Eva, ¿cómo puede ser que mienta si todavía no habían caído? ¿Será un añadido de ella? ¿Será verdaderamente lo que dijo Dios? Bueno, si es así, la Biblia no registra que Dios haya dicho, ni le tocaréis. Ahora, yo voy respondiendo de acuerdo, o sea, estoy respondiendo las preguntas yo mismo, pero seguramente que algo se me pasó. ¿Será que los escritores o traductores añadieron esta palabra? Porque en versículo 16 del capítulo 2 del libro de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, aquí no aparece la palabra ni le tocaréis. ¿Sí? Es lo que Dios le dijo a Adán. Pero Eva dice que Dios dijo. Ella dice claramente, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, está diciendo Eva en el capítulo 3. Sin embargo, en el verso 17 del capítulo 2, no dice, no comeréis de él ni le tocaréis. Dice, porque el día que de él comiereis, y añado, entre paréntesis, algo que no está, y le tocareis, ciertamente morirás. Sin embargo, no dice esa palabra. Por eso mi pregunta es, ¿mintió Eva? Bueno, creo que no, porque todavía no había caído. ¿Le añadió Eva? Si le añadió, estaría mintiendo. Y si le añadió, estaría diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios no dijo eso. No dijo eso en el versículo 17. Sí, eso lo llevo enseñando yo de hace muchos años. Eso de ni le tocaréis es algo que se inventó Eva. Eva sencillamente lo que hizo es falsificar la palabra de Dios. Falsificó el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando la serpiente, es decir, Satanás, se dio cuenta de que Eva había falsificado el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Soltó inmediatamente la primera mentira. No moriréis, es decir, seréis almas inmortales. Luego lo segundo que dijo la serpiente, Satanás, era verdad, porque Satanás, para engañar al mundo entero, mezcla la verdad con la mentira. Lo segundo que dijo era verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. Porque lo leemos en Génesis capítulo 3, el Señor estaba hablando y dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, dijo una mentira mezclada con una verdad. Pero fíjate que la serpiente, que es el diablo, Satanás, engañó a Eva cuando Satanás se dio cuenta que Eva había falsificado la palabra de Dios, añadiendo la expresión ni le tocaréis, porque el Señor en ningún momento les dijo que no podían tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue una mentira, una falsificación inventada por Eva. Eva, la mujer en general, es muy fácilmente que sea engañada por Satanás. Satanás engaña mucho más fácil a las hembras que a los varones. Por eso es que las peores sectas diabólicas, las peores sectas falsas, lo que más abundan son hembras. Hembras, ¿por qué? Porque son muy fácilmente engañadas por Satanás. Ellas son expertas en falsificar la palabra de Dios, igual que lo hizo Eva. Cuando dijo eso, no, ni le tocaréis, eso es mentira, eso era falso, eso era mentira lo que dijo esa gilipollas de Eva. ¿Por qué? Porque se lo inventó ella. Dios en ningún momento les dijo que no podían tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal, jamás. Lo que les prohibió fue que no comieran de su fruto, que no comieran del fruto prohibido, lo que les dijo. Ese fue el mandamiento, y Eva falsificó ese mandamiento de Dios. Ajá, ahí entiendo. Bueno, pero otra pregunta, porque yo también pensé eso. Pero ¿cómo podría Eva falsificar algo cuando todavía no había caído en pecado, cuando todavía no conocía el mal?
¿no es cierto? Si uno dice, bueno, después de que cayó, bueno, se entiende porque ya está en pecado. Pero esto fue antes de que cayeran, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ella falsificar algo cuando en verdad no conocía la falsificación, cuando en verdad todavía no había caído en pecado? No sé si me explico bien. Porque esa es la pregunta que también hago, porque si ella mintió, ¿no es cierto? Si ella falsificó, ¿sí? Sobre todo la mentira, ¿no? Porque ya que no está escrito eso en el Génesis, a Adán no le dijo eso, ¿cierto? Pero si ella mintió, vamos a decir que ella mintió. Si mintió, ¿cómo conocía la mentira antes de caer en pecado? Cuando en verdad no conocía el mal. Y el mal es parte de la mentira, o mejor dicho, la mentira es parte del mal. Es que nadie ha dicho que Eva lo hizo con malicia. No lo hizo con malicia. Simplemente que ella, pues en su ignorancia, falsificó la palabra de Dios, pero no lo hizo con malicia. No lo hizo voluntariamente. Simplemente desconocía el mandamiento de Dios, o seguramente que Adán le diría claramente a Eva lo que Dios les dijo, lo que les prohibió, de no comer del fruto del árbol prohibido. Claro que lo sabía Eva, pero ella, como era una ignorante, repito, Eva era una ignorante, no he dicho que fuera malvada, no lo hizo con malicia, simplemente era una ignorante y falsificó el mandamiento de Dios, añadiendo algo que Dios nunca dijo, así de sencillo, pero no lo hizo con malicia. ¿El pecado cuándo entró? ¿Cuándo entró el pecado? Pues cuando Eva se dejó engañar por Satanás y comió del árbol prohibido, así es como entró el pecado, por culpa de Eva. Por culpa de Eva. Por eso es que la serpiente, el diablo, no se fue a engañar a Adán. Adán conocía bien el mandamiento de Dios y sabía que no podía engañar a Adán. ¿Y a quién se fue a engañar? Pues a Eva, a la más débil mental y débil física. Porque es inferior, la hembra es inferior mentalmente al varón, tanto mentalmente como físicamente. Entonces se fue a la más débil, a Eva. Y en su ignorancia, pues falsificó la palabra de Dios. Así de simple, así es como entró el pecado en el mundo. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.